En este video vamos a ver que el budismo no es la única raíz con la que se soporta el origen del mindfulness. ¿Estuvo presente en alguna religión, en alguna cultura o inclusive en bailes? Quédate para que lo averigües. Muy bien, para comenzar tenemos que definir qué es el mindfulness. Probablemente lo primero que se te venga a la mente, lo primero que se te venga a la cabeza es que el mindfulness es un tipo de meditación particular o que el mindfulness es un tipo de terapia. El mindfulness es conocido como la conciencia plena, aunque el mindfulness no tiene una traducción única al idioma español. Muchos autores la definen como conciencia plena, otros la definen como atención plena, otros lo definen como atención consciente o atención con conciencia, pero como ya veremos en un momento, todas tienen un significado común. Veamos algunas definiciones. Mantener la propia conciencia en contacto con la realidad presente. La capacidad humana, universal y básica, que consiste en la posibilidad de ser consciente de los contenidos de la mente momento a momento. O la tendencia a ser consciente de las propias experiencias internas en un contexto de aceptación de esas experiencias sin llegar a juzgarlas. Pero bueno, ¿cuál es la raíz común de todas estas definiciones? Que no son las únicas, por supuesto hay muchas más. Pero ¿cuál es la raíz común a todas ellas? La base común a todas ellas es la observación de la realidad en el momento sin llegar a juzgarla. La observación de la realidad pueden ser los pensamientos que llegan, las sensaciones, las emociones, las acciones que estés realizando en ese momento. La realidad básicamente es una amplia caja en la que caben muchas cosas. Pero lo que hay que hacer, según esas definiciones, sería empezar a observar lo que hay dentro de esa caja sin colocar ningún juicio de valor. Algunos autores inclusive lo definen como la habilidad de estar en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Muchos profesionales de la salud han tomado el mindfulness como una herramienta amigable para hacer que sus pacientes o que sus clientes aprendan a relacionarse con lo que hay dentro de esa caja, con los pensamientos, con los recuerdos, con nuestras sensaciones corporales y con muchas otras cosas de una manera un poco más neutral, sin llegar a juzgarlas, ni enredarnos excesivamente con ellas. Tanto así que encontramos, por ejemplo, la terapia cognitiva basada en mindfulness, o el programa de reducción del estrés basado en mindfulness. O inclusive podemos apreciar la aparición del mindfulness en otro tipo de terapias, como la terapia de aceptación y compromiso, donde el mindfulness generalmente se emplea en uno de los componentes centrales de la terapia, que es la difusión cognitiva. Pero ¿de dónde viene realmente el mindfulness? Esa conciencia plena, esa enseñanza de observar los pensamientos, los miedos y los recuerdos, simplemente dejándolos allí, sin hacer nada con ellos, sin juzgarlos, sin emitir ningún juicio de valor. La mayor parte de los investigadores lo sitúa en el 500 a.C. en la India budista. Pero ¿qué decía Buda al respecto? Buda decía que con la meditación se podría llegar a ser capaz de tener conciencia plena de los pensamientos y de los miedos y de lo que pasaba momento a momento en nuestra realidad. Y al llegar a tener ese punto de plena conciencia, podíamos mermar y disminuir nuestro sufrimiento. Lo cual tiene mucho sentido porque para Buda el sufrimiento no estaba, o su causa no estaba en las cosas externas, lo que está afuera. El sufrimiento era causa de nuestra propia mente. Pero este concepto de la atención plena o de la conciencia plena únicamente no se encontraba en el budismo, sino que lo vemos en el hinduismo, en el islam, en el cristianismo e inclusive algunos filósofos posteriores hablaron de ello con otro tipo de palabras, por supuesto, pero refiriéndose a lo mismo. Algunos autores consideran que inclusive ese concepto de conciencia plena también estaba presente, inmiscuido en algunos cánticos, coros
y filosofía del cristianismo ortodoxo, así como también en varias filosofías griegas y europeas. Por ejemplo, con los Upanishads en el 1500 a.C. Los Upanishads eran centenares de libros sagrados hinduistas que fueron la base de las doctrinas ortodoxas del hinduismo. Allí en todos estos libros ya se resaltaba la importancia de la atención plena, de la conciencia plena, cuya intención era calmar y disminuir el flujo incesante de pensamientos y preocupaciones, o todas las actividades que se hacían de manera automática. Y esto lo hacían por medio de la respiración y por medio de la atención sostenida. Aquí también podemos dar una importante pincelada en la tradición budista, por ejemplo, en el siglo VI a.C., con la meditación samatha y con la meditación vipassana. La meditación samatha traduce tranquilidad de la mente, mientras que la meditación vipassana se centra, o su significado radica en ver las cosas como son. En el taoísmo también podemos encontrar referencias de la conciencia plena, también alrededor del siglo VI a.C., donde ya se empleaban técnicas para mantener la atención mientras el cuerpo estaba totalmente inmóvil. A lo anterior se le conoce como el Suowang, que traduce sentarse y olvidar. También lo podemos encontrar en un antiguo arte marcial llamado Tai Chi Chuan, donde se utilizaba el concepto de conciencia plena, estar en el aquí, en el ahora, para focalizar toda esa conciencia en el flujo preciso de algunos movimientos. El desarrollo de la atención y la conciencia también la podemos encontrar inclusive en la cábala judía. Ese concepto de conciencia plena, esa filosofía, porque algunos lo veían como una filosofía que lo aplicaban en prácticamente todo lo que hacían en su día a día. Lo podemos encontrar inclusive en los dreviches giratorios. Así se denominaban a una serie de personas que hacían unos bailes girando, que son alusivos al Islam, donde se empleaba también este concepto de la conciencia plena, para tener esa conciencia global, plena y absoluta de los movimientos que se ejecutaban y de todo lo que se quería transmitir en esa obra artística. Además, ejecutaban todos estos bailes con una intención también de reducir y de dispersar toda esa tensión que estaba regada, pululando, y focalizarla únicamente en lo que estaban haciendo, que eran esos bailes giratorios. Y bueno, por supuesto que este concepto del mindfulness, de la atención, de la conciencia plena, también ha sido abordado por algunos filósofos, por supuesto que sí. Spinoza ya nos mencionaba que hay que reconocer nuestras emociones negativas, reconocerlas, para así luego poder manejarlas. En otras palabras, ser consciente de lo que estamos sintiendo momento a momento sin llegar a juzgarlas. En el momento en el que se juzgan esas emociones, esos pensamientos, ya caemos en la trampa y no podemos liberarnos de ellos. Otros filósofos también abordaron estos conceptos, como por ejemplo Husserl en el siglo XX y luego Heidegger, donde explican por medio de la fenomenología la experiencia de la ciencia de la vida y matizan todo ello de que vivir la experiencia momento a momento puede ser un instante de liberación. El mindfulness también se emplea en el yoga. Creo que esto ya muchas personas tal vez lo conocen o lo han escuchado. Se utiliza en el yoga a través de la meditación o a través de un análisis corporal. Las meditaciones consisten básicamente en centrarse en la respiración. Y el análisis corporal en centrar la atención en las diferentes partes del cuerpo, sin llegar a emitir algún juicio. Inclusive hay algunas corrientes que se han autodenominado yoga mindfulness, en las que ya han empezado a trasladar todos estos conocimientos y toda esta filosofía de la conciencia plena a todas las acciones que se hacen de manera cotidiana, como comer, caminar o inclusive simplemente respirar. Vamos a ver una de las definiciones que me ha parecido más impresionantes de lo que es la conciencia plena, la atención plena o el mindfulness. Cuando bailo, bailo. Cuando duermo, duermo. Sí, y cuando camino por un hermoso huerto, si mis pensamientos se van por un momento hacia asuntos distantes, en otro momento los conduzco de nuevo a la caminata, al huerto, a mí mismo. Esta definición es simplemente espectacular,
porque básicamente dice, estás enfocado con toda tu atención en la acción que estás realizando. Si estás caminando, no estás divagando. Si estás comiendo, estás comiendo. Si estás disfrutando un momento agradable con tus hijos, es únicamente toda tu atención y todo tu ser enfocado a disfrutar ese momento. Si estás en una cena con tu esposa o con tu pareja, lo más importante que puedes hacer en ese momento es disfrutar de la cena, tener una buena comunicación, pero no hay que estar divagando ni pensando, por ejemplo, en las facturas o que quieres irte en la noche a tomarte unas cervezas con tus amigos o a ver un partido de fútbol en casa. Realmente, si estás caminando, es caminando. Si estás comprando, es comprando. Y el mindfulness se ha utilizado como esa herramienta para casi que ese polo a tierra, para que la mente pare de divagar, para que la mente pare de rumiar y de pensar excesivamente cuando hacerlo resulta innecesario y lo único que pasa es que nos desconecta de estar realmente disfrutando del momento presente y de estar haciendo lo que es más importante y más valioso para nosotros en ese momento. Bien, esperamos que este video haya sido de su agrado, que hayan encontrado algunas cosas curiosas del mindfulness y no únicamente lo que se dice prácticamente en todos los sitios de que tiene su raíz en el budismo únicamente, sino que aquí ya vimos que esa raíz es una raíz gruesa, por supuesto, pero de la que se desprenden otras más pequeñitas en el hinduismo, en el taoísmo, en las artes marciales, en algunas filosofías, inclusive en algunas religiones. Y realmente las raíces son muy gruesas y son muy extensas. Inclusive ya han hecho que sea un árbol bastante fuerte con unos frutos y unas ramas que se extienden por la filosofía, por algunos tipos de modelos terapéuticos como los que indiqué al comienzo, la terapia cognitiva basada en mindfulness, el programa de reducción del estrés basado en mindfulness o la aplicación del mindfulness en otras terapias como la terapia de aceptación y compromiso. Bien, nada más. Nos vemos en el siguiente video. No olvides compartir este video, darle like si ha sido de tu agrado, si has aprendido algo nuevo con esto. Y nos vemos en el siguiente.